¿quién puede hacerse millonario en un mar donde la mayoría no regresa viva? Su historia comienza entre el rugido del viento polar y el crujido del hielo del mar de Bering, un lugar tan hostil que incluso los satélites pierden señal cuando las tormentas golpean. Allí, un joven pescador llamado Erik Halvorsen, hijo de un carpintero noruego y de una costurera de Alaska, decidió desafiar el destino. No tenía fortuna, ni estudios, ni conexiones, solo una idea peligrosa: convertir el mar más letal del planeta en su mina personal de oro. Compró un viejo barco de acero corroído por la sal, una máquina que apenas podía mantenerse a flote. Lo consiguió con los ahorros de 3 años y un préstamo que casi lo hunde antes de zarpar. El primer día en alta mar fue una pesadilla. El motor falló. Una ola de 7 metros lo lanzó contra el casco y 3 hombres desertaron antes de llegar al primer punto de pesca. Pero Erik no volvió, porque comprendió algo que muy pocos entienden. En el mar de Bering, los cobardes mueren pobres y los valientes pueden morir ricos. Durante esa primera temporada, durmió apenas 2 horas por noche. Trabajaba con las manos congeladas, marcando cada punto de pesca en un mapa que hoy está enmarcado en su oficina. Allí, en esas coordenadas, comenzó el mito. Cada jaula que subía contenía algo más que cangrejos. Contenía esperanza, deuda y ambición. Y fue en ese primer invierno, mientras su barco crujía bajo el peso del hielo, cuando Erik hizo su juramento: no abandonaré este mar hasta hacerlo mío. Nadie lo sabía entonces, pero acababa de nacer el pescador más rico del mar de Bering. El mar de Bering parece solo un océano helado que separa Alaska de Rusia, pero bajo esas aguas turbulentas se esconde una de las mayores reservas de vida marina del planeta. Allí, en apenas una temporada, un solo barco puede capturar cangrejos por valor de más de $10 millones, pero también puede desaparecer sin dejar rastro en cuestión de horas. Erik lo entendió pronto. Ese mar no perdona los errores, pero recompensa a quienes saben escuchar sus reglas. Durante años, estudió las corrientes, los vientos y los movimientos de los bancos de cangrejo real. Descubrió que los cardúmenes más rentables se movían exactamente entre noviembre y enero, en una franja de agua tan fría que puede congelar la piel en segundos. Mientras otros huían de esas fechas, él las buscaba. Si el resto pesca cuando el mar está tranquilo, yo pescaré cuando nadie se atreva, solía decir. Y funcionó. Cada jaula que subía pesaba más de 300 kilos. En una sola noche podía llenar la cubierta con una fortuna que haría temblar a Wall Street. Pero esa riqueza tiene un precio. Más de 70 barcos han desaparecido en el Bering desde los años 80. Algunos fueron tragados por tormentas repentinas, otros aplastados por placas de hielo. Por eso, los pescadores dicen que el mar no te roba el dinero, te cobra con miedo. Erik aprendió a dominarlo. Mientras otros rezaban para regresar, él planeaba cómo ampliar su flota. Sabía que cada ola que sobrevivía lo acercaba a un nuevo millón. Porque en ese rincón del planeta, la fortuna no se encuentra. Se arranca del hielo con las manos ensangrentadas. El barco se llamaba Northern Wind. Tenía más años que la mayoría de su tripulación y un olor permanente a gasóleo y óxido. Era un viejo arrastrero de acero de los años 70, comprado por apenas $90,000, el precio de una casa destartalada en Anchorage. Para muchos era chatarra flotante. Para Erik era su primer tesoro. No tenía sistemas automáticos, ni radares de precisión, ni calefacción decente. El hielo se formaba en el interior de las paredes, y las botas se pegaban al suelo del camarote por el frío. Pero a bordo de esa mole destartalada, Halvorsen forjó su imperio. Durante su primera campaña con el Northern Wind, el mar lo puso a prueba.
En una sola semana perdió casi toda la carga, cuando una ola partió el cabrestante principal. Un marinero cayó al agua y sobrevivió solo porque un cable enredado lo mantuvo cerca del casco. Sin embargo, Eric no volvió a puerto. Su lógica era simple: cada día en tierra era dinero perdido. En cambio, se mantuvo pescando entre tormentas, ajustando el motor con piezas recicladas y cazando cada metro de fondo que los mapas decían que era imposible pescar. Y ese riesgo tuvo recompensa. Al final de esa temporada, había capturado más de 400 toneladas de cangrejo real, lo suficiente para pagar su barco 3 veces. La noticia corrió rápido en Dutch Harbor. Nadie entendía cómo ese viejo cascarón había vuelto repleto de oro rojo del Bering, y fue entonces cuando nació su reputación: el capitán que no teme al mar, el que pesca donde nadie se atreve. Con los beneficios de esa primera campaña, Eric compró su segundo barco, y una idea comenzó a tomar forma: crear una flota que dominara el norte. Porque el Northern Wind no era solo un barco viejo, era el símbolo de algo más grande. Era la prueba de que en el mar de Bering, la fortuna no depende del acero ni del motor, sino del hombre que se atreve a no regresar. El año era 1996. Eric Halvorsen llevaba una década desafiando al mar de Bering y ganando. Pero esa temporada decidió hacerlo todo o nada. Vendió el Northern Wind, hipotecó su casa y pidió un préstamo de $2 millones para comprar un barco que parecía de otro mundo, el Ice Dominion. Era un coloso de acero, con 70 metros de eslora y motores que rugían como un tren. Un barco capaz de soportar olas de 20 metros, con cámaras frigoríficas gigantes y una cubierta preparada para procesar toneladas de cangrejo al instante. Aquella bestia le dio poder, pero también lo ató a una deuda que podía arrastrarlo al fondo del mar si algo salía mal. Esa temporada fue decisiva. El mar de Bering estaba más violento que nunca. Olas como edificios, vientos de 120 kilómetros por hora y hielo cubriendo cada centímetro del casco. Pero Eric no se detuvo. Lanzó sus trampas más al norte que nadie, en una zona que los demás capitanes llamaban el Cementerio Blanco. Y cuando las jaulas subieron a bordo, el milagro ocurrió. Cada una pesaba más de 400 kilos de cangrejo real, con ejemplares que superaban el tamaño de un casco de moto. En solo 2 meses, había capturado marisco por valor de más de $15 millones. En Japón, los restaurantes de lujo pagaban hasta $180 por kilo, y su nombre comenzó a circular en el mercado como el del rey del Bering. Pagó el barco, canceló sus deudas, y todavía le sobró dinero para comprar otra embarcación más pequeña. Aquella fue la primera vez que entendió que el negocio no estaba solo en pescar, sino en controlar las licencias. Eric dejó de ser un simple capitán para convertirse en empresario. Y desde entonces, cada tormenta que golpeaba el Bering ya no lo amenazaba, lo hacía más rico. Porque mientras otros pescadores arriesgaban su vida por cada jaula, él ya estaba planeando el siguiente paso: dominar el mar desde la legalidad del papel. En este mar, no basta con saber pescar, hay que saber quién tiene derecho a hacerlo. Y ese fue el golpe maestro de Eric Halvorsen. A finales de los años 90, el gobierno de Estados Unidos implantó un sistema llamado IFQ, Individual Fishing Quota, un conjunto de licencias que definían exactamente quién podía capturar cada kilo de cangrejo, bacalao o halibut. Era una medida para evitar la sobrepesca, pero en realidad creó una nueva clase social: los dueños del mar. Eric fue uno de los primeros en entenderlo. Mientras otros capitanes se quejaban de la burocracia, él empezó a comprar. Calladamente, durante años, adquirió pequeñas cuotas a pescadores que se retiraban o que habían quebrado. Pagaba cifras modestas al principio, pero con una visión calculadora.
Esas licencias no eran simples papeles, eran llaves para abrir un tesoro bajo el hielo. Para el año 2005, Halvorsen controlaba más de 5% de todas las cuotas de cangrejo real del mar de Bering, y eso lo convirtió, literalmente, en un magnate. Cada temporada recibía millones en ganancias, incluso si no zarpaba. Podía alquilar sus licencias a otros capitanes y cobrar comisiones astronómicas sin arriesgar una sola ola. Un kilo de cangrejo real en el mercado internacional puede valer hasta $200, y cada cuota representa cientos de toneladas. Según registros pesqueros, sus licencias combinadas podrían generar más de $60 millones anuales en capturas. Eric había convertido un oficio peligroso en una máquina de imprimir dinero. Pero su estrategia fue más allá. Compró participación en plantas procesadoras de Dutch Harbor y Kodiak, invirtió en navieras que transportaban el marisco a Japón y hasta financió campañas políticas en Alaska para asegurar que el sistema de cuotas se mantuviera. Mientras los demás luchaban contra el viento, él movía las piezas desde su oficina con calefacción y ventanas que daban al puerto. Y sin embargo, aunque el dinero llegaba a raudales, Halvorsen seguía saliendo al mar. Decía que necesitaba oler el hielo para recordar de dónde venía. Era un multimillonario que aún dormía con una radio VHF junto a la cama, escuchando las coordenadas de los barcos que operaban bajo sus licencias. Hoy, se estima que su red de empresas, barcos, cuotas, contratos y factorías supera los $250 millones. Pero lo más impresionante no es cuánto ganó, sino cómo lo hizo, entendiendo que en el Bering, el verdadero oro no se pesca con redes, sino con papeles firmados a tiempo. Y mientras los capitanes envejecen luchando contra el hielo, Halvorsen sigue creciendo desde su despacho, dueño invisible de los mares más mortales del planeta. Su barco actual no es un barco, es una fortaleza. Lo llaman The Leviathan, y su nombre no es casual. Con 75 metros de eslora y 14 de manga, es más largo que un campo de fútbol y más alto que un edificio de 5 plantas. Fue construido en los astilleros de Seattle en 2014, bajo las especificaciones personales de Eric Halvorsen, quien pagó más de $38 millones por tener lo que él mismo describió como el barco más avanzado del mar de Bering. A simple vista, parece un monstruo de acero, pero por dentro es una joya tecnológica. Cada rincón está diseñado para sobrevivir a las peores tormentas del planeta. Su casco tiene triple refuerzo de acero naval de alta resistencia, capaz de soportar impactos de bloques de hielo de hasta 1 tonelada. Además, cuenta con sistemas de calentamiento internos que derriten el hielo antes de que se acumule en cubierta, algo que en otros barcos puede costar vidas. La sala de control parece la cabina de un avión. Pantallas térmicas, radares de banda dual, cámaras subacuáticas y un sistema de navegación por satélite con corrección de deriva, capaz de mantener la posición del barco al milímetro, incluso en medio de una tormenta polar. Cada sensor está conectado a un servidor interno que analiza el comportamiento del mar en tiempo real. El barco piensa más rápido que cualquier humano, dicen sus ingenieros. Pero lo más impresionante ocurre bajo cubierta. El Leviatán no solo pesca, procesa, clasifica y congela el cangrejo en cuestión de minutos. Su línea de producción automatizada puede manejar más de 100 toneladas diarias, con brazos robóticos japoneses que separan las piezas según tamaño y calidad. Luego, un sistema de congelación rápida las deja a menos 60 grados Celsius, preservando el sabor original antes de ser selladas al vacío. Todo ese producto sale en contenedores con destino directo a Tokio, Singapur y Nueva York.
En una sola marea, este barco puede generar ingresos de 8 a 10 millones de dólares. Y mientras otros capitanes necesitan una tripulación de 40 hombres, Eric opera con solo 22. Todos profesionales veteranos, seleccionados uno a uno. Sus marineros ganan entre $90,000 y $120,000 por temporada, pero lo que realmente los mantiene a bordo no es el dinero, es el orgullo de pertenecer a la élite. Porque navegar en el Leviatán es como servir en un escuadrón especial del mar. Cada área está insonorizada, cada camarote climatizado. Hay gimnasio, comedor con comida caliente las 24 horas y hasta un pequeño cine con películas descargadas por satélite. Y sin embargo, Halvorsen rara vez duerme más de 3 horas. Pasa las noches frente a los monitores, estudiando corrientes, revisando datos de temperatura del agua y trazando rutas imposibles. No busca comodidad, busca ventaja. Según sus propios registros, el Leviatán ha soportado vientos de más de 160 kilómetros por hora y olas de casi 25 metros, manteniendo la estabilidad gracias a sus giroscopios de control dinámico, tecnología usada también en destructores militares. Es un barco pensado no solo para resistir el mar, sino para dominarlo. Cada componente tiene una historia. El radar principal proviene de un destructor retirado. Las hélices fueron diseñadas en Noruega para optimizar el empuje en hielo espeso. Incluso los generadores son híbridos. Combinan diésel y energía eléctrica, reduciendo el consumo en un 30%. Halvorsen lo define como mi última inversión y mi mayor obsesión. Cuando pisa la cubierta, siente que camina sobre años de esfuerzo, pérdidas y victorias. El Leviatán es más que un barco, es su legado flotante, la culminación de una vida entera desafiando el mar más cruel del planeta. Y aún hay algo más. Aunque nadie lo confirma oficialmente, se rumorea que el barco lleva a bordo un laboratorio biológico, donde científicos contratados analizan nuevas especies de crustáceos que podrían convertirse en el próximo boom gastronómico mundial. Eric no quiere solo pescar en el Bering, quiere poseer el futuro del mar. A bordo no hay lugar para los débiles. Cada hombre que pisa esa cubierta helada sabe que está entrando en una guerra silenciosa contra el mar, donde un error puede costarte un brazo o la vida. Eric Halvorsen no contrata pescadores comunes. Recluta veteranos, hombres que han navegado en tormentas, donde los mástiles se doblan como ramas. Cada uno pasa por una entrevista personal en Dutch Harbor, seguida de una prueba física y otra psicológica. No busco fuerza, busco frialdad, repite siempre Eric. Y no exagera. Durante una temporada normal, las temperaturas pueden caer por debajo de menos 30 grados Celsius, los vientos alcanzar los 150 kilómetros por hora y la jornada de trabajo superar las 20 horas diarias. Los turnos se dividen en ciclos de 6 horas, pero en realidad nadie duerme más de 3 seguidas. Los marineros viven envueltos en humedad, grasa y sal, con las manos marcadas por el hielo y la tensión de los cabos que pueden arrancarte los dedos. Sin embargo, nadie abandona el barco antes de terminar la temporada. ¿Por qué? Porque las ganancias son obscenas. Mientras en otros barcos, los marineros cobran unos $30,000 o $40,000, en el Leviatán, los mejores pueden ganar hasta $120,000 en 3 meses. Y no es un mito. Cada marinero recibe un porcentaje real de la captura, además de un sueldo fijo por permanencia. Eric lo explica de forma brutal. Si me haces ganar dinero, tú también te haces rico. Pero el dinero no es lo único que mantiene la moral. A bordo, el capitán ha instaurado un código casi militar. Cada tripulante debe seguir las reglas del Leviatán, un reglamento que Halvorsen redactó él mismo. Nunca hables mal del mar.
Si un compañero cae al agua, tu vida deja de ser tuya hasta que vuelva. Nadie come antes que la tripulación de cubierta. Quien se queja, limpia. Quien miente, no vuelve. Los nuevos aprenden rápido que aquí la lealtad vale más que el oxígeno. La tripulación forma una especie de hermandad de hierro, con rituales extraños que solo ellos comprenden. Cada inicio de temporada, antes de lanzar la primera trampa, dejan caer una moneda de oro grabada con el nombre del barco. Dicen que es para pagar al mar por adelantado. La vida a bordo es tan dura como precisa. En cubierta, cada movimiento está calculado al segundo. Las grúas levantan trampas de 300 kilos. Los sensores indican profundidad y temperatura. Y los marineros trabajan encadenando maniobras perfectas, bajo una sinfonía de acero, viento y gritos. El barco no se detiene nunca. Si el radar marca un banco de cangrejo, todos corren. Si el mar ruge, nadie baja. En los camarotes, las paredes son tan delgadas que se oye el corazón del motor latiendo sin descanso. Pero hay detalles que marcan la diferencia. Calefacción constante, comida caliente las 24 horas y café ilimitado. El cocinero principal, un filipino que lleva 15 años con Halvorsen, prepara sopas densas y carnes ahumadas para mantenerlos en pie. En el comedor hay una fotografía colgada en la pared. El Northern Wind, el primer barco del capitán. Nadie se atreve a tocarla. Y aunque la disciplina es férrea, los hombres respetan a Halvorsen, con una mezcla de miedo y admiración. No grita, no amenaza, cuenta uno de los veteranos. Solo te mira y entiendes que no puedes fallar. Cuando el capitán pisa la cubierta, el silencio se impone. Todos saben que ese hombre ha sobrevivido a tormentas que destruyeron flotas enteras, que ha perdido compañeros y barcos, y que ha seguido pescando sin pestañear. Los marineros lo llaman el viejo del hielo. Él los llama mi familia del norte. Y en medio de ese respeto mutuo se esconde la verdad que solo ellos conocen. Cada dólar ganado en el Leviatán está manchado de escarcha, sudor y miedo. Porque aunque la paga sea la más alta del norte, cada temporada podría ser la última. Hay una frase que todos los viejos marineros del Bering conocen. El mar te paga bien, pero siempre pasa la factura. Y Erik Halvorsen lo sabe mejor que nadie. Por cada millón ganado, ha enterrado un amigo. Por cada barco construido, ha visto otro hundirse bajo la tormenta. La fortuna que hoy lo rodea, sus barcos, sus licencias, sus fábricas, se sostiene sobre una montaña invisible de pérdidas humanas. La primera llegó en 1999. Su barco secundario, el Sea Dawn, fue arrastrado por una tormenta frente a las Islas Pribilov. 3 hombres desaparecieron en cuestión de minutos. Uno de ellos, Mark Olsen, era su contramaestre desde el primer día del Northern Wind. La Guardia Costera buscó durante 36 horas entre olas de 15 metros. Solo encontraron trozos del casco y una bota. Desde entonces, Erik guarda esa bota en su despacho, colgada junto al mapa de sus primeras rutas. Pero la tragedia no lo detuvo, lo endureció. En el mar de Bering no hay espacio para la culpa, solo para la supervivencia. Halvorsen lo entendió como una ley natural. Si el mar quiere cobrar, lo hará. Solo el necio piensa que puede engañarlo. En 2006, el Ice Dominion, el barco que lo hizo millonario, fue golpeado por una ola anómala de casi 23 metros. La fuerza fue tan brutal que rompió las ventanas del puente y destruyó parte de la cubierta. 4 hombres resultaron heridos. Uno perdió el brazo, pero lograron regresar a Dutch Harbor. Al llegar, el capitán ordenó reparar el barco en silencio. No hubo prensa, ni declaraciones, ni homenajes. Solo un cheque, $250,000 para cada familia afectada. Erik sabía que el dinero no compra el perdón del mar, pero lo usa para mantener vivo el silencio.
Y ese silencio, con los años, se volvió más pesado. Su esposa lo abandonó en 2010. Dijo que estaba cansada de despertarse cada invierno, sabiendo que quizá no volvería. Su hijo mayor, Lars, se negó a seguir el negocio familiar y se mudó a Seattle para estudiar ingeniería oceánica, irónicamente, para diseñar sistemas de rescate. Halvorsen se quedó solo, rodeado de riqueza y de recuerdos congelados. A veces, cuando el Leviatán regresa a puerto, se le puede ver en cubierta, observando el horizonte sin hablar con nadie. No lo hace por nostalgia, lo hace porque, como él mismo confesó en una rara entrevista, cada vez que regreso con vida, le debo algo al mar, y algún día vendrá a cobrarse lo que falta. Sus hombres dicen que, en ciertas noches, el capitán se sienta en la sala de control con las luces apagadas, escuchando las transmisiones de otros barcos en mitad de tormentas. No interviene, no responde, solo escucha, como si esperara oír una voz conocida, porque ese es el verdadero precio de la fortuna. No son los millones, ni los barcos, ni las licencias. Es la soledad, la certeza de que has vencido al mar más cruel del planeta, pero que el mar nunca olvida a quien le debe una vida. Cuando Erik Halvorsen cumplió 60 años, ya no era solo un pescador, era una leyenda viva. Había sobrevivido a más de 30 temporadas en el mar de Bering, a 5 naufragios, a temperaturas de menos 40 grados Celsius y a tormentas que ni siquiera la Guardia Costera se atrevía a registrar. Pero su mayor hazaña no era haber sobrevivido, sino haber convertido todo ese caos en un imperio empresarial. Hoy, su red de compañías es tan grande que ni los funcionarios pesqueros logran rastrear todos sus tentáculos. Su holding principal, Halvorsen Marine Group, tiene su sede en Anchorage, pero sus ramificaciones se extienden hasta Japón, Corea del Sur y Noruega. Bajo ese nombre se ocultan más de 15 empresas subsidiarias, dedicadas a todo lo que se mueve alrededor del mar: pesca, transporte, procesado, distribución, investigación biológica y hasta tecnología naval. Posee 3 buques principales de captura: el Leviatán, su buque insignia; el Aurora Deep, un arrastrero de 65 metros, especializado en bacalao negro; y el Northern Spirit, una embarcación híbrida diseñada para operar en hielo, de hasta 1,5 metros de espesor, equipada con hélices de paso variable, desarrolladas por ingenieros noruegos de Rolls-Royce Marine. Entre los 3, pueden capturar más de 20.000 toneladas de producto al año, una cifra tan colosal que representa el 3% de toda la pesca del Bering en algunas temporadas. Pero lo que realmente hizo invencible a Halvorsen fue su control de la cadena completa. Construyó su propia planta procesadora en Dutch Harbor, capaz de clasificar 400 toneladas diarias de marisco. La planta tiene un sistema cerrado de agua salada, a menos 2 grados Celsius, que mantiene los cangrejos vivos durante días, lo que le permite venderlos como recién capturados, incluso a miles de kilómetros. Además, invirtió en una empresa de transporte refrigerado en Tokio, llamada Bering Blue Exports, que hoy gestiona los envíos de cangrejo real y halibut a restaurantes con estrellas Michelin en Asia y América. El negocio se volvió tan grande que incluso el mercado japonés Tsukiji, el más grande del mundo, le dedica un día al año, conocido como el Día del Bering, en el que sus productos se subastan en ceremonias casi rituales. Un solo ejemplar de cangrejo gigante capturado por sus barcos llegó a venderse en $23,000 en 2019, batiendo un récord mundial. Y mientras tanto, en Alaska, Halvorsen es una figura casi mítica. Los locales lo llaman el hombre que alquila el mar, porque muchos barcos que pescan en el Bering lo hacen bajo sus licencias. Cada temporada, más de 40 capitanes pagan regalías por usar sus derechos de pesca.
Algunos lo odian, otros lo veneran, pero todos saben que sin sus permisos, sus barcos no zarparían. La fortuna estimada de Eric supera los $350 millones, aunque los registros oficiales muestran menos de la mitad. Parte de su dinero está invertido en empresas noruegas de ingeniería marítima y otra parte en fideicomisos en las Islas Feroe para proteger sus ganancias de la fiscalidad estadounidense. Se dice que incluso posee una participación en un astillero islandés donde se construyen los cascos de su próxima flota, barcos de acero reciclado con propulsión eléctrica y sistemas de energía geotérmica. Halvorsen asegura que serán los primeros barcos verdes capaces de operar en el Ártico. Y no solo invierte en tecnología, también financia investigaciones científicas sobre el impacto del cambio climático en las migraciones de cangrejo real. Uno de sus proyectos, en colaboración con la Universidad de Tromsø, estudia cómo el aumento de temperatura del mar está empujando a los bancos de cangrejo hacia el norte, creando nuevas rutas de pesca que podrían abrirse en 2030. Eric no quiere solo sobrevivir al futuro, quiere poseerlo. Pero hay una curiosidad que pocos conocen. Cada barco de su flota lleva oculto, soldado en el casco, un fragmento del acero del Northern Wind, su primer barco. Una tradición que él mismo instauró. Para que el espíritu del viejo siga pescando con nosotros, dice. A pesar de su fortuna, su despacho sigue siendo sencillo. En la pared hay solo 3 cosas: el mapa original de su primera temporada, la foto de la tripulación del Sea Dawn, los que no regresaron, y la bota encontrada entre los restos del naufragio. A veces, cuando alguien le pregunta por qué sigue pescando teniendo tanto dinero, Eric responde con una sonrisa seca: porque el mar no te hace rico, te hace real. Y así, entre hielo, acero y ambición, Halvorsen se ha convertido en algo más que un hombre. Es una industria flotante, un símbolo de poder y una advertencia viviente de que el mar, aunque te dé todo, puede quitártelo todo en un solo amanecer. Dicen que en Dutch Harbor, cuando el viento sopla del norte y el cielo se vuelve gris acero, se puede escuchar el eco del Leviatán cortando las olas. Nadie sabe si es el sonido del motor o el espíritu del hombre que se negó a rendirse ante el mar. Eric Halvorsen ya no es joven. A sus 67 años, su cabello es blanco como la espuma helada y sus manos tiemblan cuando sostiene un mapa. Pero sus ojos, fríos y calculadores, siguen igual que cuando comenzó. Los de alguien que mira el océano, no con miedo, sino con desafío. Hoy apenas sale a bordo unas pocas veces al año, y cuando lo hace, toda Dutch Harbor se detiene. Los pescadores más jóvenes salen a los muelles solo para verlo pasar. Algunos dicen que es supersticioso, que nunca zarpa sin tocar la vieja bota colgada en su despacho. Otros afirman que cada vez que el barco parte, deja una carta firmada y sellada en su escritorio, con un mensaje que nadie ha leído. Pero el verdadero legado de Halvorsen no son sus barcos, ni su dinero, ni sus récords de pesca. Es su forma de entender el mar. Para él, el Bering no es un enemigo ni un negocio. Es una entidad viva, salvaje, impredecible, que solo se entrega a quienes la respetan. Por eso, aunque muchos lo llaman el pescador más rico del norte, él siempre corrige. No soy el más rico, solo el que más ha pagado. Y tal vez tenga razón, porque su fortuna no se mide en millones, sino en sacrificios, en los hombres que no regresaron, en los inviernos perdidos, en las noches de vigilia escuchando el rugido del viento mientras su barco avanzaba entre olas de 20 metros. Su historia se ha convertido en leyenda. En las tabernas de Dutch Harbor, los jóvenes pescadores cuentan que Eric puede oler un banco de cangrejos a kilómetros de distancia, que ha visto olas tan grandes que oscurecían el sol,
que ha navegado por zonas donde el radar no funciona y donde, dicen, las brújulas giran solas. Y aunque su flota domina el norte, hay algo que ni él puede controlar: el tiempo. Los rumores dicen que planea una última expedición, un viaje hacia una zona del Bering que figura en sus mapas con un nombre escrito a mano: The Edge, el borde. Un punto tan remoto que ni siquiera los satélites lo registran con claridad. Allí, según su tripulación, pretende dejar descansar el Leviatán. Un último viaje, una despedida entre hielo, silencio y fortuna. Nadie sabe si lo hará. Nadie sabe si regresará. Pero todos saben una cosa: cuando Halvorsen muera, el mar no será el mismo. Porque en cierto modo, él se convirtió en parte de él. Y mientras las olas golpean las costas de Alaska, los marineros siguen diciendo lo mismo cada vez que el viento ruge demasiado fuerte: calla. Es el viejo Eric pasando revista. El hombre que hizo fortuna en el mar más mortal del planeta. El pescador que convirtió el hielo en oro. El que demostró que, aunque el mar nunca se deja dominar, hay quienes logran que se incline, solo por un instante, ante su voluntad.